¿cierto? Estar en el Señor es ser miembro de la iglesia. Estar en Cristo es amar a la iglesia. Amar a Cristo es también amar a la iglesia. Si alguien pasa por alto, ¿cierto?, la iglesia en su cristianismo, lo que está haciendo es reinventar el cristianismo y tergiversando también las escrituras y lo que la Biblia dice de cómo nosotros debemos servir a Dios. Dice el texto en Mateo capítulo 16, verso 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, hermanos míos, en la palabra del Señor hay textos que se refieren a la iglesia de manera universal, ¿cierto? A la iglesia universal, hablando de la universalidad del cuerpo de Cristo, hablando de todos los creyentes, ¿cierto? Y también hay otros textos que se refieren a la iglesia local, o sea, es decir, a una comunidad de creyentes que se reúnen en un lugar específico, ¿cierto? Y que tienen comunión los unos con los otros. Existe una iglesia universal, ¿cierto? Que es una manera de hablar de todos los creyentes, ¿cierto?, verdaderos que están en todos los lugares del mundo, ¿cierto?, de toda tribu, lengua y nación. Nosotros no sabemos quiénes son en realidad todos estos miembros de la iglesia universal, ¿cierto? No conocemos a los hermanos de la China, no conocemos a todos los hermanos en Europa, ¿cierto?, en diversos continentes. Entonces hay textos que hablan de la iglesia universal como tal, como el conjunto de todos los verdaderos cristianos, ¿cierto? Y también hay textos, como decía, que hablan de la iglesia local. Bueno, la iglesia universal, el cuerpo de Cristo se juntará un día en el cielo. Gente de toda tribu, como dice la Escritura, lengua y nación, nos juntaremos para adorar al Señor juntos. Entonces hay veces que la Biblia usa la palabra iglesia hablando de la iglesia universal. Cuando Cristo dice edificaré mi iglesia, en este texto está hablando no de la iglesia bíblica Roca Grande, ¿cierto?, o de la iglesia bautista de San Fernando, sino está hablando del conjunto de creyentes, ¿cierto?, de todo lugar. No sabemos quiénes son esos miembros. El Señor sí conoce, dice la Escritura, a los que son suyos. Pero hay otros textos también que nos hablan acerca de la iglesia local, de esa comunidad de creyentes establecida en un lugar que adoran juntos, ¿cierto?, al Señor, con una membresía constituida, ¿cierto? Ustedes tienen una membresía constituida, en acta, no sé, en un libro que ustedes llevan y saben quiénes son los miembros de la iglesia bíblica Roca Grande, ¿cierto? Son una iglesia establecida en esta localidad y adoran al Señor juntos. Por ejemplo, cuando Pablo dice en Efesios capítulo 5, maridos, amad a vuestras mujeres, ¿cierto?, como Cristo, dice, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahí está hablando de la universalidad del cuerpo de Cristo. No se refiere simplemente a la iglesia de Éfeso, ¿cierto?, sino a la iglesia, hablando del conjunto de creyentes. Pero la mayoría de los textos que se usan en cuanto a la iglesia en el Nuevo Testamento se refieren a la iglesia local. Como por ejemplo cuando Pablo habla y menciona la iglesia de Éfeso, tenía en mente la iglesia que estaba, ¿cierto?, en Éfeso, ahí en Asia Menor. Cuando le escribe a los Gálatas, ¿cierto?, tenía en mente las iglesias locales, ¿cierto?, de Galacia. Asimismo a los tesalonicenses, a los colosenses, ¿cierto?, o el mensaje a las iglesias en Apocalipsis. Tenían en mente la iglesia local, el conjunto de creyentes determinados, ¿cierto?, con una membresía que estaba ubicada en tal lugar, ¿cierto?, en Éfeso, en Corinto, en Colosas, etc. Entonces, hermano mío, la iglesia local es la representación visible y localizada del cuerpo invisible de Cristo, o de la iglesia universal invisible. Amén. La iglesia local es la que representa visiblemente a la iglesia invisible, a la iglesia universal. El hermano decía al principio que este es un pedacito del cielo, ¿cierto? Estamos en una antesala de lo que será la gloria, donde podamos adorar, ¿cierto?, juntos al Señor. La iglesia, no solamente nosotros los que estamos aquí, sino todos los creyentes de todo lugar. Hoy día nosotros estamos en tiempos donde se ve mucho video de internet. Yo creo que a lo mejor ustedes también, yo igual veo muchos buenos predicadores en internet, uno aprende mucho, ¿cierto? Y eso es muy bueno, que la tecnología, el internet se use para buenas cosas, para ser edificado.
Pero también estamos en tiempos donde se corre el peligro, y lo he podido ver mucho, ¿cierto?, de querer reemplazar a la iglesia local por la iglesia virtual, ¿cierto? Donde muchos creyentes dicen, no voy a ir a la iglesia, pero me voy a quedar en la casa viendo videos de YouTube, ¿cierto? Y escuchamos al pastor Sugel, al pastor Miguel, y escuchamos los videos y las predicaciones, porque transmiten en vivo sus cultos. Y eso puede ser, no escuchar la predicación en sí, sino el reemplazar la iglesia local por algo virtual puede ser algo muy peligroso. Como les decían antes, la predicación, los que pudieron estar, no sé si en la misma audiencia, pero el estar con hermanos es algo que nos ayuda a crecer también, el poder ser exhortados unos a otros. La Biblia dice amonestándonos unos a otros, enseñándonos unos a otros, orando unos por otros. Si usted tiene una iglesia virtual, ¿cierto?, y solamente escucha predicación, ¿por quién usted ora? ¿Por quién se preocupa? ¿A quién amonesta? ¿A quién exhorta? ¿Quién lo exhorta? ¿Cierto? Aunque son muy amados el pastor Sugel y Miguel, ellos no van a venir a pastorearle a usted. O otros predicadores, solamente estoy mencionando los más conocidos. Usted necesita, ¿cierto?, un pastor. Tito capítulo 2, verso 14. Tito capítulo 2, verso 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, hablando de Cristo, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. O sea, Cristo purificó un pueblo al salvarnos y no simplemente salvó a individuos, ¿cierto?, para que aislados creyeran en Él, ¿cierto?, y les sirvieran a su manera. Cuando uno evangeliza y se encuentra con esa gente que cree en Dios, ese tipo de personas que creen en Dios o dice creer en Dios, ellos dicen, no, pero yo les sirvo a mi manera, ¿cierto? Eso es muy común escucharlo. Pero Dios no nos salvó o no purificó un pueblo para que cada individuo le sirva a su manera, no. Nosotros debemos servir a Dios a la manera de Dios. Y los creyentes en el Nuevo Testamento sirven en toda la Escritura, ¿cierto?, en todo el Nuevo Testamento a través de la iglesia. En la iglesia. Como decía, estar en Cristo es estar en la iglesia. Tú no puedes decir yo amo a Cristo y no amas la iglesia de Cristo. No amas a su esposa. ¿Cierto? Es como si me dijeran a mí, Pastor Gabriel, te tengo aprecio, pero tu esposa no la quiero ver. ¿Me entiendes? Sería algo feo para mí, porque mi esposa y yo somos uno. ¿Me entiendes? Entonces, si tú dices amar a Cristo y no amas la iglesia, estás errado, estás entendiendo incorrectamente lo que es el cristianismo. Por eso Cristo dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Es algo vital, hermanos míos. Cristo oró para que seamos uno, así como el Padre y Él son uno. La unidad de la iglesia es algo prioritario, ¿cierto?, en la mente de Dios. Cristo oró por eso. Él ganó esa unidad en la cruz, ¿cierto? Y dice la Biblia que nosotros debemos mantener esa unidad en el Espíritu, en Efesios. Mira lo que dice Juan capítulo 17, ahí están los textos, los podemos leer ahí. Juan capítulo 17, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado, a ellos como también a mí me has amado. O sea, la iglesia en la unidad, ¿cierto?, en su unidad, refleja a Cristo al mundo. El pastor Mark Dever, yo creo que ustedes lo ubican, él dice, si te llamas cristiano y no eres miembro de una iglesia a la cual asistes regularmente, me temo que vas camino al infierno. Lo dice en uno de sus libros. Ahora, no quiere decir esto que con el ser miembro de la iglesia tú te salvas. Él no está tratando de decir esto. No, lo que está diciendo es que el fruto de un cristiano, o sea, un cristiano comprometido, ¿cierto?, es un fruto de que es un creyente verdadero, comprometido en una iglesia local, porque se identifica a través de la iglesia con Cristo y su esposa, ¿cierto? Y eso evidencia en ese creyente un entendimiento correcto de las Escrituras. Yo he escuchado hoy día, hermanos míos,
Yo sé que eso no pasa aquí, yo lo he conversado con Pastor Cristian, pero en algunas iglesias, y han llegado incluso personas a nuestra iglesia diciendo que en tal iglesia llegaba de visita por primera vez, ¿cierto? Incluso cuando no era creyente y lo querían bautizar, por ejemplo. O llegaba al culto y le partía la cena al Señor sin importar quién era. Y cosas así, o lo consideraban miembro de la iglesia porque había asistido 3 veces. ¿Me entiendes? Y ya tenía que participar en todo. Entonces no hay un buen entendimiento de lo que es la iglesia y de la eclesiología bíblica. Entonces, el ser miembro de una iglesia no te salva, pero sí es una evidencia, ¿cierto?, de que tú estás comprometido con el Señor y con su esposa, con la iglesia de Cristo. Entonces muchos andan en busca de una iglesia como se la dibujaron en sus mentes, ¿cierto? Muchos toman la opción solamente de la iglesia virtual o de los videos de internet porque no encuentran la iglesia que ellos quieren, ¿cierto? Como ellos, la iglesia perfecta, la iglesia a su manera, con su música que se adapte a ellos, ¿cierto? Y muchos buscan ese tipo de iglesia, pero nunca vamos a encontrar, hermanos, la iglesia, ellos nunca van a encontrar la iglesia que ellos quieren, de acuerdo a mis expectativas, ¿cierto? De acuerdo a cómo yo deseo que sea la iglesia. Lo que un cristiano verdadero, ¿cierto?, debe hacer es buscar una iglesia bíblica que exponga fielmente la palabra de Dios, porque la iglesia es imperfecta, hermano. Somos seres imperfectos. Como dice, no sé si el pastor Sugel o Miguel, ellos dicen, no, si encuentras la iglesia perfecta, no vayas allá porque tú la vas a echar a perder, ¿cierto? Entonces, algunos buscan una iglesia que tenga buena música, ¿cierto? Porque quieren no sé, tocan algún instrumento, se ve mucho eso entre los jóvenes, y quieren participar en una iglesia donde tengan buena música, donde puedan desarrollar sus talentos, ¿cierto? Y a buenas a primeras quieren un lugar ahí. Otros buscan que sea acogedora, otro que haga ayuda social, cosas que no son malas, obviamente son muy buenas. Otros que se hablen lengua, ¿cierto? Otros simplemente buscan oportunidades de liderar. Una vez llegó un joven a nuestra iglesia y me dijo, pastor, yo predico, cuando usted quiera déme la oportunidad. Y el primer culto. Y ya, yo le dije, bueno, sigue asistiendo, hermano, y te invito a seguir asistiendo, a conocernos. Pero quería una oportunidad de predicar. Entonces buscan la iglesia que de acuerdo a lo que ellos piensan, ¿cierto? De acuerdo a sus propias necesidades. Pero pocos buscan, hermanos, una iglesia bíblica, que la centralidad del culto, o en el centro del culto esté la Escritura, por sobre todo, que Cristo sea exaltado a través de su palabra, una iglesia sana en disciplina, una iglesia sana en liderazgo, ¿cierto? Con un liderazgo piadoso. Porque cuando una iglesia es sana escrituralmente, entonces va a obedecer lo que Dios dice en su palabra, ¿cierto? Cuando la escritura está por sobre todo, cuando la palabra de Dios es predicada fielmente, entonces los cristianos verdaderos, la iglesia de Cristo va a querer obedecer la palabra de Dios. Y es muy importante entender, hermanos, que cada creyente, cada miembro de esta iglesia, cada miembro de mi iglesia, la iglesia que yo participo, es responsable ante Dios del estado espiritual de la iglesia. Entonces muchas veces pasa que nos quejamos por la condición de la iglesia, ¿cierto? Pero nosotros cuando nos quejamos de la condición de la iglesia hablamos como si estuviéramos fuera de la iglesia. Esta iglesia, ¿cierto?, es así. Esta iglesia le falta amor, esta iglesia le falta esto. Pero hermano, yo soy parte de esa iglesia. Si a la iglesia le falta amor, a mí me está faltando amor. Si yo le digo a mi congregación, hermano, ¿les falta amor? Bueno, me está faltando a mí también amor. ¿Qué estoy haciendo yo para que ese amor abunde más dentro de la iglesia? Entonces muchas veces, ¿cierto?, criticamos desde fuera, pero no estamos haciendo algo para que la iglesia sea mejor para la gloria de Dios, para ayudar en esa área que quizás yo veo carente en la iglesia. Entonces, hermanos, la iglesia no es simplemente este edificio, eso lo sabemos, ¿cierto? La iglesia, el templo de Dios, ¿cierto?, está hecho por piedras vivas, donde la piedra angular, dice la Escritura, es Jesucristo mismo. Nosotros somos la iglesia, nosotros somos el templo de Dios, somos la iglesia los 365 días del año, ¿cierto? Y cada domingo nos congregamos, ¿cierto?, para adorar al Señor. También la iglesia, a veces los creyentes en la práctica, quizás no
entienden que la iglesia no es solamente los líderes y pastores, pero en la práctica muchas veces damos a entender que la iglesia o los que hacen las cosas en la iglesia solamente son los pastores y líderes. Pasa mucho en la iglesia. La otra vez me junté con un grupo de pastores y algunos de ellos decían, a veces hay apatía, ¿cierto?, para participar en las cosas de la iglesia. Porque muchas veces los pastores tienen que hacerlo, o los liderazgos tienen que hacerlo todo. Y muchos miembros de la práctica lo entienden así. No se sienten responsables de participar, ¿cierto?, en el liderazgo o en hacer cosas, ¿cierto?, para la gloria del Señor dentro de la iglesia. Todos somos miembros de la iglesia y tenemos distintas funciones. La Biblia, ¿cierto?, ejemplifica la iglesia como un cuerpo con distintos miembros. Es un cuerpo, pero con muchos miembros. Romanos, capítulo 15, verso 14, dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Se da cuenta Pablo escribiéndole a la iglesia local en Roma? Y le dice que ellos pueden amonestarse los unos a los otros. Si yo no considero la iglesia, si yo no soy miembro de una iglesia, bueno, hermano, ¿a quién amonesto? ¿Quién me amonesta? ¿Entiendes? ¿Quién me supervisa? Cuando nosotros nos hacemos miembros de una iglesia, nos sometemos bajo la autoridad de la iglesia. Y la iglesia se somete a la autoridad de Cristo, obviamente. Pero estamos sometidos bajo la autoridad de la iglesia, de tal manera que yo rindo cuentas a mis hermanos. De tal manera que otros hermanos me amonestan, ¿cierto?, cuando saben que yo estoy desanimado, me exhortan, ¿cierto? Si estoy en pecado, hay disciplina, también bíblica. En Romanos capítulo 16, verso 17 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y os apartéis de ellos. Pablo le está escribiendo a la iglesia, hermano, no es simplemente responsabilidad de los pastores amonestar, como dice el versículo de arriba, y tampoco proteger y cuidar la doctrina, sino de cada miembro. Nosotros somos responsables. Pablo le dice a Timoteo, para que sepáis cómo conduciros en la iglesia de Dios, ¿cierto?, que es columna y baluarte de la verdad. ¿Cuál es el sostén de la verdad? La iglesia, no los pastores y los líderes. Y lo sabemos, ¿cierto? Pero a veces en la práctica le dejamos toda la carga de eso a los pastores y líderes. Pero cada uno de nosotros somos responsables. Si usted ve a un hermano, ¿cierto?, que está desanimado, que no anda bien, es su responsabilidad, ¿cierto?, hablar con el hermano, ayudarle, estar ahí, ¿cierto?, amonestar, exhortar, aconsejar. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 12, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, ¿cierto? Los hermanos debían considerar a los que trabajan entre ellos. Pero también los hermanos, dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes de seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. O sea, no le está diciendo Pablo aquí es responsabilidad de los pastores. No, ustedes reconozcan a los pastores, ustedes amonesten a los ociosos, ustedes alienten a los de poco ánimo, sostengan a los débiles. Entonces no se paguen mal por mal. Entonces sigan lo bueno los unos para con otros y para con todos. O sea, hermano, tenemos responsabilidades como miembros de nuestra iglesia. Amén, de servir al Señor en esa área. Cuando yo estoy sirviendo a mi hermano, cuando estoy ayudando a mi hermano quizás en una situación, yo estoy sirviendo a Dios. Amén, sirviendo a Dios. Cristo decía, ¿cierto?, que cuando le dé un vaso de agua a uno de estos pequeñitos, a mí me lo diste. Cuando Pablo perseguía a la iglesia, ¿recuerdan? ¿Cómo le dice el Señor a Pablo? Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo perseguía a los cristianos, pero estaba persiguiendo al Señor. Porque Él es el Señor de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Entonces, hermano, la iglesia no es un lugar donde un grupito de líderes trabajan y el resto se sienta ahí a observar, ¿cierto?, a criticar muchas veces.
No, es un lugar donde todos los creyentes debiéramos estar sirviendo. Amén, donde todos los creyentes debiéramos llegar el domingo, ¿cierto? Pensando en qué puedo servir a mi hermano, qué puedo ser de bendición a mis hermanos, ¿cierto? Obviamente sirviendo a Dios. Me gusta un texto, se lo voy a leer rápidamente ahí en Hebreos. No lo tenía ahí, pero lo voy a mencionar. Que me alienta mucho en mi ministerio. Dice Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Se da cuenta? O sea, Dios dice que Él no es injusto para olvidar el trabajo que habéis mostrado hacia su nombre. Ahora, ¿cómo se mostró el trabajo hacia su nombre? Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. O sea, sirviendo a los santos se mostró el servicio y amor a Dios. Entonces yo no puedo decir yo amo a Dios, pero no me importa a mi hermano. ¿Entiendes? De hecho, Primera de Juan, como una evidencia de ser un verdadero cristiano, dice, el que no ama a su hermano no ha visto a Dios. ¿No ha visto a Dios? Entonces, hermanos, la iglesia es vital en el plan de Dios. La iglesia es vital. La iglesia local es vital para el cristiano. Como dijo alguien por ahí también, a veces ven la iglesia como una cancha de fútbol. No sé si han escuchado eso. Hay 22 jugadores corriendo, ¿cierto?, tras la pelota y 30.000 espectadores en el estadio, ¿cierto? A veces hay algunos solamente ahí esforzándose, pero todos los demás mirando y criticando. ¿Y cómo lo hizo así el DT? ¿Por qué hizo eso? ¿Cierto? Entonces, hermanos, debemos ponernos al servicio del Señor a través de nuestra iglesia, a través de su iglesia. Efesios capítulo 4, verso 11 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, ¿cierto?, con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué deben hacer los santos? La obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, es mi responsabilidad, es tu responsabilidad que otros sean edificados. Dios te ha capacitado con dones, ¿cierto? Dios ha puesto dones ministeriales, ¿cierto?, donde está el pastor, los que enseñan, predican la palabra, que edifican obviamente la congregación a través de la palabra de Dios, pero también Dios a ti te ha capacitado con algún don para que tú edifiques a otros. Ese don no es para ti, es para otros. Dice 1 Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, ¿para qué Dios te ha capacitado a ti con un don? Para ministrarlo, para ponerlo al servicio de otros, para servir a tus hermanos. Entonces tú, pensando en tu don, tú debes decir, ¿en qué puedo yo ayudar en la iglesia? ¿En qué puedo servir a mis hermanos? ¿En qué puedo ser de edificación a otros? No es la tarea simplemente de los pastores, es de los pastores y miembros de la iglesia, de cada hermano. Así que cuando alguno está en el hospital, ¿cierto?, algún hermano está enfermo o está en casa y un hermano lo visita, ¿cierto?, es la iglesia la que lo está visitando, ¿cierto? Ese hermano que le está visitando está representando a la iglesia, independientemente de que a lo mejor otros por sus ocupaciones no pudieron ir, pero ese hermano sí pudo ir y él está en representación de la iglesia. Quizás fue el pastor, y si fue el pastor, fue la iglesia en representación. Si pudo un hermano y el pastor a veces a lo mejor no pudo por un motivo, no se resienta porque la iglesia lo visitó a través de ese hermano. A veces pasa, hermanos míos, con hermanos a veces un poco maduros y dicen, pero el pastor no me visitó. Sí, pero yo quizás lo llamamos, oramos, quizás no pudimos por un motivo específico poder visitarlo, pero un hermano pudo ir. Y fue la iglesia en representación ahí.
Entonces no quiere decir que la iglesia estuvo lejos. Entonces no critiquemos nuestra propia iglesia por falta de amor o falta de otras cosas. Porque si está falta de amor, tú estás falto de amor. Si estás falto de otras cosas, tú estás falto de otras cosas. Somos parte del problema. Amén. Y debemos colaborar para ser cada día más conforme a la imagen de Cristo. Para ir edificándonos en amor unos a otros. Amén. Entonces, si somos parte del problema, también debemos ser parte de la solución. Todos los miembros somos igual de importantes ante Dios, ¿cierto? Cada miembro del cuerpo tiene mucha importancia. Cada dedo, ¿cierto? Cada parte de su cuerpo, cada extremidad tiene importancia, es importante. Lo mismo en la iglesia, cada miembro es importante. Pablo lo dice, ¿cierto? Pablo dice que cada miembro es importante. Aún a veces los que menos se ven, ¿cierto? Los menos visibles, a veces son los más importantes, ¿cierto? Normalmente nosotros andamos con zapatos, pero los dedos del pie no se ven mucho. Pero si se los cortara, ¿cierto? Habría problemas. Habría problemas de estabilidad. Entonces son muy importantes. La palabra iglesia, hermanos, aparece más de 100 veces en el Nuevo Testamento. La iglesia, por los primeros siglos, lo vemos en la Escritura, se reunía en casas. La iglesia, Pablo saluda a la iglesia que está en la casa de tal hermano, ¿cierto? La iglesia se reunía en casa. Los templos no se conocieron hasta los edificios como hoy los vemos hasta siglos después. Pero la iglesia se reunía, por ejemplo, en Romanos, en la casa de Priscila y Aquila, dice Romanos 16, 3 al 5. Entonces, la palabra iglesia o eclesía, ¿cierto? En el griego significa una reunión o una asamblea. O sea, la iglesia es un conjunto de personas, ¿cierto? Que se reúne para adorar a Dios. Amén. Nos reunimos con el propósito de adorar a Dios. Cristo murió por la iglesia, Él dio su vida por la iglesia eficazmente, ¿cierto? No murió en la cruz para comprar una denominación, no murió en la cruz para comprar un edificio, no, Cristo murió en la cruz para comprar un grupo de personas, un grupo de creyentes de toda tribu, lengua y nación. Entonces la iglesia es un conjunto de personas ordinarias, ¿cierto? Comunes y corrientes, llamados a formar algo realmente extraordinario. Amén. Que es la iglesia de Cristo. Ahora, si se junta un grupo aleatorio, ¿cierto? De amigos cristianos que se juntan para ver un partido de fútbol, ¿hace que sean ellos una iglesia? No, la iglesia no es un simple, una reunión de un grupo aleatorio de cristianos que se juntan para algo secular. No, la iglesia es más que eso, ¿cierto? Es una asamblea que se junta, ¿cierto? El primer día de la semana ordenado por el Señor, el domingo, para adorar a Cristo, para celebrar su resurrección, para celebrar que Cristo vive en nosotros, en medio nuestro. Entonces, Mark Dever dice que una iglesia local que se reúnen regularmente en el nombre de Cristo para afirmar y supervisarse unos a otros respecto a su pertenencia en Jesucristo y su reino por medio de la predicación del Evangelio y de las ordenanzas del mismo. Y usted, si lee el Nuevo Testamento, hermano, va a ver una serie de imágenes, ciertos símbolos que se utilizan para describir la iglesia local. Por ejemplo, la iglesia es descrita como un cuerpo, ¿cierto? En 1 Corintios 12 es descrita como un cuerpo. En 1 Timoteo como una familia. Amén. Cuando dice que debemos, Gálatas dice que debemos hacer bien a todos, pero mayormente ¿a quiénes? A los de la familia de la fe. O sea, mis hermanos tienen un lugar importante en mi vida. Primera de Pedro es descrita como un rebaño de ovejas. Amén. La iglesia es como un rebaño. Un sacerdocio, ¿cierto? Primera de Pedro también 2:9. Entonces, hermanos, la iglesia, como la definición lo dice, se reúne para supervisarse unos a otros, ¿cierto? Y mi deber es supervisar la vida de mi hermano, poder edificarlo de alguna forma, poder ser de bendición para otro. No venga, ¿cierto?, cada domingo con el simple deseo de simplemente recibir o ser servido. No, venga a servir y va a ver cómo va a funcionar la cosa, cómo va a haber gozo en su corazón al servir a Dios a través de sus hermanos. Porque eso es la voluntad de Dios, que usted pueda servir. Quizás
A veces hay un conjunto de personas, ¿cierto?, que somos totalmente diferentes. A veces no tenemos muchas cosas en común, ¿cierto? Y así es en la iglesia. Gente diferente, ¿cierto?, pero que en Cristo se reúnen como si tuviesen todo en común. Amén. Porque lo más grande, ¿cierto?, lo tenemos en común, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Hermanos, ¿cómo se va a dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios, ¿cierto?, a un mundo que está en tinieblas? Bueno, a través de la iglesia. Somos los representantes, somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Y el evangelio se da a conocer a través de la iglesia. No a través de un cristiano que está en su casa, ¿cierto?, y habla de Dios. No es a su manera. Es a través de la iglesia. A través de la iglesia. Cuando yo estoy en mi casa y hablo de Cristo, predico a otros, a mis vecinos, ¿cierto?, o tengo la oportunidad de hablarle de Cristo a un familiar, lo hago a nombre de la iglesia. No de manera individual, en representación de la iglesia. Invitamos, ¿cierto?, a la iglesia, a las personas a acudir también a escuchar la palabra de Dios. Entonces la iglesia es el plan de Dios. La iglesia es fundamental, hermanos míos, en este plan de Dios para que nosotros podamos crecer. Mark Dever también dice: la iglesia es una institución divina que está compuesta por individuos regenerados y comprometidos a servir juntos a Dios. Amén. Compuesta, ¿cierto?, por individuos regenerados y comprometidos. Una institución divina, institución de Dios, ¿cierto? Y Él mismo ganó su iglesia por su propia sangre. La iglesia, dice también Mark Dever, es la asamblea del pueblo de Dios que se reúne bajo su suprema autoridad para llevar a cabo sus propósitos aquí en la tierra. Hermanos, nosotros deberíamos tener un vínculo tan poderoso con la iglesia. No sé si a usted le pasa, pero si sale de vacaciones o no puede venir un domingo, es algo, hermano, no puede estar en la iglesia, ¿cierto? A mí me encanta tener comunión con otra iglesia, conocer más hermanos, pero igual extraño mi iglesia. Entonces es un vínculo poderoso que el Señor, ¿cierto?, ha puesto ahí, nos ha ligado, porque Cristo nos unió, hermano, con su bendita y preciosa sangre. Él derribó, dice la Biblia, la pared intermedia de separación y de ambos pueblos hizo uno, dice la Escritura en Efesios 2. Entonces ese vínculo es fuerte y la Escritura nos llama a una familia, ¿cierto? La familia de la fe. Somos una familia. Usted puede ir, no sé, a cualquier país, visitar una iglesia y usted va a hablar con hermanos como si los conociera hace mucho. No sé si le ha pasado. Me ha pasado, de repente visito una iglesia, ¿cierto? Una vez pude estar en una iglesia hispana en Estados Unidos y estar congregándome ahí con hermanos de diferentes naciones. Hermano, qué hermoso. Muchas naciones juntas ahí adorando a Dios y conversando con los hermanos y como si nos hubiéramos conocido hace mucho tiempo. Es algo maravilloso, ¿cierto? Saber que tenemos un vínculo muy grande con los hermanos en diversos lugares. Hermanos, los creyentes en la iglesia deben amarse con el amor de Cristo. Debemos amarnos con un amor entrañable, porque estamos mostrando al mundo el evangelio, estamos mostrando al mundo el amor de Cristo. ¿Qué amor vamos a mostrar de Cristo si en la iglesia hay división? Si un hermano no puede saludar a otro, si no pueden mirarse a los ojos, si no pueden conversar, saludarse. La Biblia aún dice en Romanos: saludaos unos a otros. Yo una vez, y quiero enseñarle en un tiempo más, enseñé una serie en la iglesia que se llamaba Los unos a los otros. Tomé todos los textos que hablan acerca de los unos a los otros. Amarnos unos a otros, orar los unos por los otros, exhortarnos unos a otros, saludarnos unos a otros, someternos unos a otros. Hay tantos textos, hermanos, que hablan los unos a los otros. Léalos y usted va a ver qué puede hacer en la iglesia. ¿Qué puede hacer? ¿Cómo puede edificar a su hermano? Busque una concordancia y vea todos los textos que hablan acerca de los unos a los otros. Entonces estamos mostrándole al mundo el evangelio y debemos mostrar el amor de Cristo y para eso y la unidad que tenemos también en Cristo. Entonces los miembros también se entregan unos a otros como Cristo se entregó por la iglesia. Ponen su vida por el otro como Cristo lo hizo. Se aman como Él nos ha amado. ¿Qué dice este último texto?
Dice Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Hermanos, cuando tenemos dificultades, y a veces pasa, cuando tenemos dificultades, problemas con otros hermanos, ¿cierto? Cuando a usted le suceda y tenga un problema, una diferencia con un hermano, véalo como una oportunidad para mostrar el amor de Dios. Véalo como una oportunidad para mostrar el perdón. También la Biblia dice perdonándonos unos a otros. Para mostrar el perdón hacia mi hermano. Para mostrar la misericordia. Para mostrar todas las virtudes cristianas, todas esas implicaciones que tiene el Evangelio. Para mostrar, ¿cierto?, la unión que hay en Cristo. Que mi hermano se altere, ¿cierto? Yo voy a estar tranquilo, yo lo amo. Yo lo veo como superior a mí mismo, ¿cierto? Eso dice de Filipenses 2. Cada uno debe ver al otro como superior a él mismo. Cuando yo veo como superior a mi hermano y el hermano me ve como superior a él, ¿cierto? Entonces no vamos a tener problemas. Va a haber unidad, va a haber amor, va a haber mansedumbre, va a haber sometimiento. Entonces la pregunta es, para finalizar, ¿qué tan importante es la iglesia para ti? ¿Qué tan vital es tu iglesia? ¿Amas a tus hermanos? Y cuando te hablo de la iglesia, piensa en cada uno de tus hermanos. Piensa en los que están aquí. ¿Amas tú a tu hermano? Puedes mirar al hermano del lado y decir, yo amo a mi hermano. No los que están sentados con la esposa, obviamente. Mira a otro hermano. ¿Amas a tu hermano? ¿Podrías tú hacer algo por él? ¿Qué estás haciendo tú para que ese hermano crezca? Para que ese hermano pueda ser edificado. ¿Qué es la iglesia para ti, hermano? La iglesia es algo vital para nosotros. Es una institución divina que se compone de creyentes regenerados que venimos a cada primer día de la semana, cada domingo, a adorar juntos a Dios. Amén. Si tú amas a Cristo, debes amar la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por este tiempo, Señor, que tenemos con tu palabra, de poder, Señor, ver muy rápidamente, Señor, lo que es la iglesia y lo importante, Señor, que debe ser la iglesia para nosotros. Gracias porque nosotros somos la iglesia y porque, Padre, tú un día enviaste a tu propio Hijo a morir en la cruz, a derramar su sangre, para que esa iglesia fuese comprada por un precio muy alto. Gracias por ese sacrificio y porque nos redimiste, Señor, de toda iniquidad para purificar para ti un pueblo propio, celoso de buenas obras. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.